Febrero de 1812. No se puede encarecer con palabras el gozo que causó este establecimiento. Corrían los hombres por las calles con una aurora en las manos y deteniendo a cuantos se encontraban, leían y volvían a leer su contenido, dándose los parabienes de tanta felicidad y prometiéndose que por este medio pronto se desterraría la ignorancia y la ceguedad en que hasta ahora habían vivido, sucediendo a estas la ilustración y la cultura que transformaría a Chile en un reino de sabios. La cita que acabo de leer corresponde al testimonio personal de un historiador que se llamaba Fray Melchor Martínez, un sacerdote que vivió en la época que vamos a ver hoy día, 1812, y que se está refiriendo a la aparición del primer periódico que hubo en Chile, La Aurora de Chile. Martínez era partidario del rey y fue un enemigo jurado de la Revolución de la Independencia. Y es interesante que haga referencia a que antes de que apareciera la aurora también había infinitos papeles sediciosos circulando en Chile. Se trataba de periódicos impresos en ciudades americanas ya radicalizadas o en proceso de independencia como Buenos Aires, Caracas y Quito, y también periódicos que se imprimían en Estados Unidos. Muchos dicen que la historia del periodismo en Chile comienza en este momento, febrero de 1812, con este periódico, La Aurora de Chile, y con un periodista, quien lo escribe y lo dirige, Camilo Enríquez. Pero en realidad antes de eso hubo un mundo previo que podríamos casi llamar periodismo y que, como cuenta Martínez, se expresó con la palabra hablada y también con la hoja manuscrita. Para hablar de este momento tan antiguo, del que solo conocemos la punta del iceberg, vamos a conversar hoy con uno de los expertos más destacados en lo que se refiere a la circulación de ideas en el inicio de la República, el profesor de la Universidad San Sebastián, Gabriel Cid. Soy Alfredo Sepúlveda, profesor de Historia del Periodismo en la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, autor de Historia del Periodismo en Chile, y esto es Museo de Prensa Podcast. Desde manuscritos clandestinos hasta redes globales de información, los medios han sido actores del poder, de la opinión y de la historia. Esto es el podcast del Museo de Prensa UDP, un espacio para explorar la historia que ha marcado la prensa chilena, porque para entender el presente hay que entender el pasado. El profesor Cid es licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Historia por la Universidad del País Vasco en España. Sus investigaciones se han centrado en los dilemas de la independencia, la construcción de identidades colectivas y la memoria histórica en contextos de guerra. Profesor Cid, Camilo Enríquez se instala sobre un mundo que no nace con la Aurora de Chile, que no nace con él tampoco. Había algo previo. Si pensamos que el proceso revolucionario chileno e hispanoamericano comienza en 1808, cuando se reciben las noticias del cautiverio del rey Fernando VII, y la aparición de la aurora es 1812, 4 años después, no es que en 4 años las personas no hayan dicho nada, no hayan opinado, no hayan establecido confrontación de opiniones, de ideas. Lo que habría que hacer entonces es rastrear cuáles eran los soportes, cuáles eran las modulaciones y cuáles eran las dinámicas propias de esa forma más bien premoderna de opinión pública. Y la forma premoderna de opinión pública se fundamentaba en la circulación del manuscrito, en la cultura del rumor, en la cultura del libelo, de la canción. Son varias formas, pero que inciden en la dimensión de oralidad, del rumor y de la circulación dentro de un marco restringido de personas. Que esta comunidad de oyentes, el sermón, por ejemplo, Era muy importante, seguramente. era muy importante. Entonces, hay varias formas de forjar la opinión antes que llegue la aurora. La aurora no surge en un contexto ex nihilo, desde la nada, sino que más bien hay formas premodernas que van de alguna manera alimentando y haciendo necesaria la aparición de esta innovación tecnológica para el contexto chileno, que sería la aurora. Pero no perdamos de vista esa dimensión, la presencia de la oralidad, de que la lectura no es un acto más bien aislado, individual y en silencio. Nosotros pensamos que la lectura es en silencio, claro, estamos e individual, es un asunto privado. La lectura es en voz alta y que las cosas circulan
más restringida por las condiciones técnicas, que es el manuscrito, pero sí hay un debate relativamente importante, no tan amplio, pero sí importante, de ideas hasta que aparece la Aurora, porque hay 4 años de mucha efervescencia política a propósito de lo que acontece en el Imperio Español. Tiene razón, entre 1808 y 1812, que es el inicio de la llegada de la imprenta a Chile y la publicación de la Aurora de Chile. Y este es un mundo que yo me lo imagino por lo menos muy dinámico, con mucha presencia de personas, con mucha pasión. Me imagino la gente discutiendo en las casas, discutiendo en las salidas de la iglesia. Como usted dice, es un mundo premoderno, pero premoderno no significa que ciertos hábitos y costumbres como la oralidad, el pelambre, el rumor, qué sé yo, no hayan existido. Lo que pasa es que, claro, la oralidad no la tenemos registrada, entonces no la conocemos de primera fuente cómo fue. ¿Cree usted que hay una comunidad de intelectuales, podríamos decir eso, en este mundo premoderno? Una comunidad de personas que se expresa intelectualmente, que tiene intenciones o asuntos políticos que resolver y que los lleva a esta especie de opinión pública premoderna. Sí, en general cuando tendemos a subrayar la figura del prócer, tendemos a exaltar ciertos rasgos presuponiendo que son privativos y exclusivos de él y que no son extensivos a otra comunidad. Eso es lo que tiende a pasar con una figura como Camilo Enríquez, que adquiere cierto estatuto heroico en la historia de la prensa, reivindicando su lugar decisivo, significativo. No diría que por lo tanto es irrelevante, es muy importante, pero tal como la imprenta nos surge en el vacío, tampoco la voz de opinión de Camilo Enríquez surge sola, claro. Surge sola. Entonces, más que pensar en el pensamiento político de la independencia de una perspectiva más bien monocorde, más bien es polifonía, y esa polifonía también es inarmónica. Sí. Esto es lo siguiente, que existe una comunidad de letrados en la Capitanía General de Chile, que son una comunidad de letrados relativamente cosmopolita. Nosotros pensamos que el mundo colonial es un mundo de insularidad, de una especie de cárcel, que no el último salir, rincón del mundo, además con la peculiaridad geográfica de Chile, pero existe una comunidad, un círculo intelectual restringido, sin duda, pero existe y que tiene conexiones más bien transnacionales. En Manuel de Salas, está Juan Egaña, está Antonio José Irrizarry, pero Juan Egaña, por ejemplo, nació en Lima, Irrizarry es guatemalteco. Entonces, es una comunidad que ha circulado. El mismo Camilo Enríquez ha circulado fuera del Está en Ecuador, está en Lima. Está en Ecuador, está en Lima. Manuel de Salas ha ido a España. No sé, Bernardo Higgins, por ejemplo, viaja. Es un mundo mucho más móvil, con mucha, por lo tanto, más importación de ideas y recepción y una conciencia de que forman parte de un espacio político y cultural mayor que la Capitanía General de Chile. Entonces, es una cosa mucho menos provinciana, claro, de lo que uno podría esperar, y un ambiente mucho más dinámico también, y más polémico por lo mismo, de lo que uno podría sospechar. Sobre todo, cuando lo que están debatiendo, pensando y reflexionando son asuntos inéditos, y que nadie sabe muy bien hacia dónde va dirigir. Tienes razón, hay un horizonte de futuro que es una enigma. Es una incógnita, claro. Bueno, se instala la imprenta en Chile y la Junta decide encargarle a Camilo Enríquez la publicación de un impreso. Yo como que siempre he luchado contra la idea de, bueno, no he luchado, pero me parece un poco excesiva la idea de considerar que la Aurora de Chile es una especie de primer periodismo en las mismas circunstancias que entendemos el periodismo actual. La Aurora de Chile tiene, de hecho, es casi lo contrario. No tiene, por ejemplo, desde el punto de vista de los principios profesionales, deontológicos, modernos del periodismo, la Aurora de Chile no es un periódico pluralista, por ejemplo. No le da cabida y nunca le va a dar a los partidarios del rey. No es su interés. Sin embargo, y tampoco está centralizada en las noticias. La labor de la Aurora no es explicar, no sé, un accidente de carreta que haya ocurrido en la esquina de calles de Santiago o de Concepción, qué sé yo. Y sin embargo, sí tiene algo que ha permanecido en el periodismo chileno por 2 siglos, que es que uno podía mal decir, mal homologarlo, pero se entiende como una opinión. Yo creo que
y esto usted lo ha explorado, Camilo Enríquez tiene una especie de misión intelectual que es tratar de convencer de alguna manera a sus contemporáneos, a esta opinión pública que pasa de premoderna a moderna, de que el catolicismo no está reñido con lo que está pasando. Usted ha estudiado mucho este fenómeno. ¿Cómo funciona esta especie de convencimiento que trata de hacer Camilo Enríquez a sus contemporáneos de que el catolicismo no está reñido con lo que sucede? Hay varias cuestiones ahí en la pregunta sobre las cuales valdría la pena volver. Por un lado, es que hay un hambre y una sed de saber en términos sociales. Son cosas que, aunque pasen en Europa, atañen y afectan directamente acá. No sé, Napoleón ocupó España y tiene cautivo a los reyes. ¿Vendrá a invadir entonces América? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Le obedecemos a las personas que están gobernando en nombre del rey allá en la península o nos gobernamos por nosotros mismos? Y todo hay un caos, un marasmo de información, porque las noticias circulan muy desfasadas. En un mundo de la instantaneidad noticiosa como la nuestra, nos cuesta pensar que las personas reciben las informaciones con 4, 5, 6 meses de desfase, que la información llega contradictoria, que llega incompleta, que llega parcelada. Entonces, todos saben que tienen que operar, que actuar, pero nadie sabe hacia dónde porque el terreno es muy inseguro. Entonces, claro, además se ha destruido la única fuente como confiable que había, que eran las comunicaciones políticas, administrativas que venían desde la metrópoli, porque ya no hay metrópoli. Hay rumores, hay cartas falsas, circula información falsa y literal, y con ese sentido de confundir más. Entonces, en este caos de información, la función de los intelectuales y de la opinión pública es más bien trazar horizontes de sentido para orientar la acción política. Tal como tú lo decías, no es informar sobre la contingencia desde una perspectiva plural. Es decir, el escenario es caótico, es incierto, nuestra función entonces es orientar, guiar, como una especie de un tutor que asume cierta visión paternalista hacia la sociedad, que además está al amparo del gobierno, por lo tanto hay una visión política, un horizonte normativo que debe trazar el periodista, pero con una vocación de pedagogía cívica. Ajá. El intelectual como un pedagogo. Como cívico, un educador. Como un educador. Claro. Esa es la función primordial de la prensa en los primeros años. Y dentro de estas cosas, probablemente el desafío, uno de los más difíciles que va a tener Camilo Enríquez, es decir, todo Chile es católico, toda la monarquía es católica, pero en algún punto nuestra obediencia con el rey, que pensamos que emana de un origen divino, puede ser pensado como sedición. Y sedición es también un pecado no solamente el pecado de sedición, el pecado de perjurar, es decir, de afrentar el juramento de obediencia que hicimos a una autoridad que está designada por el rey. ¿Cómo es posible entonces el autogobierno sin que eso conduzca a las penas del infierno? Y después, más adelante, ¿cómo es posible cambiar de forma de gobierno manteniendo mi alma a salvo, siendo católico, siendo que no hay experiencias de repúblicas católicas modernas? Porque en general los hispanoamericanos han sido educados con la idea de que la religión católica tiene un maridaje profundo e íntimo con la monarquía, esta idea del trono y el altar como una unión indisoluble, y hay 3 siglos, hay una inercia, pero es impresionante. Nosotros llevamos apenas 2 siglos de republicanos, nos cuesta pensar. Nos falta uno. Este peso enorme de inercia, de costumbres, de sacralidad del poder, que nos cuesta pensarlo, y por lo tanto Camilo Enríquez la tiene muy difícil, orientar la opinión, pero hacia terrenos más bien hipotéticos y novedosos, revolucionarios en el sentido profundo del término. Eso es muy interesante, porque generalmente la idea que se tiene tanto de la Aurora de Chile como del proceso en general, que es inmediatamente revolucionario, es inmediatamente rupturista, y por lo tanto se queman tanto las banderas de Dios como las de la Iglesia. Y eso no es así. O sea, a mí me parece que Camilo Enríquez es la demostración más evidente de que eso no es así. Él usa este catolicismo, que es el aire que se respira, para decir que los procesos que se están viviendo no están condenados de alguna manera. Claro. O sea,
la aparición de la República no va a ser algo indebido, por decirlo de una manera más coloquial. Y que además el proceso se va radicalizando a medida que aumentan entonces estos desencuentros. El primer número de la Aurora va a decir viva la Unión, viva la patria y el rey. Así es. Es como, claro, y a mí muchas veces cuando hice mi tesis doctoral ya hace más de una década sobre este mismo problema, el pensamiento político en tiempos de la independencia, en general lo que asumí como vocación metodológica era leer la Aurora sin saber cuál iba a ser el desenlace de los sucesos. Entonces me tomo con la Aurora de Chile y obviando todo lo que sabía de Camilo Enríquez. Camilo Enríquez como un defensor de la independencia, de la revolución y de la república. Entonces uno se topa con el primer número de la Aurora, viva la Unión, la patria y el rey. Entonces estamos en presencia de otra cosa. Ese discurso, claro. Por lo menos, ¿qué es esto? Y entonces, claro, la perspectiva es cuando comienza a deslizarse el pensamiento y el lenguaje editorial y comunicativo de la Aurora hacia posiciones que ya más bien van a ser filorepublicanas, abiertamente independentistas. Y ahí la clave va a ser la guerra. La guerra va a ser estructurar todo ese primer momento de intentar reformar la monarquía, pero sin salirse de ella. La Aurora de Chile también tiene un aspecto concreto. En su prospecto, que era una hoja de papel que apareció un día antes del primer número, está detallado cuánto costaba y dónde se podía adquirir cada ejemplar. Había que suscribirse por 6 meses pagando 12 pesos de entonces. Se vendía en la oficina de correos y en el almacén de un ciudadano llamado Roque Allende. Aparecía todos los días jueves, tenía 4 páginas. Se piensa que cada edición era de unos 200 ejemplares. Se publicaron 56 ediciones regulares, una edición extraordinaria y 2 suplementarias, hojas sueltas que daban cuenta de noticias que Camilo Enríquez consideraba importantes. El periódico se publicó entre febrero de 1812 y abril de 1813, que fue el mes en que comenzó la Guerra de la Independencia. Bueno, eso, lo de la guerra es muy, muy cierto, muy, muy evidente, muy interesante. De hecho, el último, siempre cuento esta anécdota, que el último número de la Aurora de Chile tiene como una pequeña noticia que anuncia que viene la expedición del Perú y los llama como 4 faluchos miserables con 5 piratas. Concepción los va a atajar porque iban hacia Talcahuano. Y Concepción, al revés, no lo ataja, se une a la causa y arma un ejército de 4.000 hombres. Y eso la guerra, digamos, crea nuevos medios. La Aurora desaparece, llega el Monitor Araucano, en que también está Camilo Enríquez, aparece el Semanario Republicano, bueno, y después, muchos años después, el Mercurio Chileno. Pero digamos, tomando el periodo tanto de la guerra como de lo que vino después, y considerando también que el mundo de la oralidad y el manuscrito no se ha destruido. ¿Qué piensa usted? Voy a hacer una pregunta bien periodística, pero ¿fueron eficientes estos periódicos en su cometido en convencer a esta opinión pública de la causa que ellos abrazaban? Sí y no. Sí y no, en el sentido que no deberíamos juzgar la eficiencia del mundo de la palabra y el mundo de la prensa como si estos ocasionasen hechos políticos. Esto es, esta idea más bien difusionista que apareció la Aurora, luego todos se convirtieron en revolucionarios. Probablemente sin la Aurora, han pasado 4 años sin la Aurora, por lo tanto la prensa solamente potencia un proceso que ya va en marcha, claro. Pero que no lo crea. Ahora, lo que hace, en esto sí incide, es amplificar y facilitar la presencia de ese espacio comunicativo. Mira, lo que hace la guerra, por ejemplo, la Aurora tiene una periodicidad más bien irregular, pero cuando aparecen esos 4 faluchos miserables, sí. La guerra se toma la agenda periodística, la periodicidad de la Aurora ya no da abasto y por lo tanto el Monitor es mucho más frecuente, porque hay una demanda de información, de que las personas se enteren del rumbo de la guerra, pero la guerra cambia todo, cambia la dinámica de noticias y cambia también el espacio de reflexión hacia dónde va la revolución.
El Monitor Araucano fue el periódico que sucedió a la Aurora de Chile en abril de 1813. Camilo Enríquez también estuvo a cargo de él, pero a diferencia de la Aurora, el Monitor fue un diario de guerra, dedicado a publicar principalmente informes de batallas y comunicados del gobierno. En forma paralela, también se publicaba el periódico El Semanario Republicano, que publicaba ensayos e ideas. Por eso surgen periódicos como El Semanario, pero quiero decir con esto es que si bien nos surge en un espacio vacío, perdura la oralidad, perdura la cultura del rumor, la cultura del papel público del sermón. Camilo Enríquez también tiene sermón. También, sí, claro. Se mueven esos dos mundos. Cambia también la experiencia tecnológica del traspaso de la información. Esto es, y probablemente ese sería lo decisivo de la aparición de la prensa, no solamente la capacidad de aumentar el tiraje, sino también amplificar y de manera sistemática, porque claro, las personas no es que compren el diario y se lo queden para ellos, van, lo leen, lo comparten. Claro, de hecho hay es lo que en periodismo se llama alcance. Claro. El alcance siempre fue mucho mayor de lo que todos nosotros supusimos. Y de hecho, si uno le hace caso a investigaciones relativamente recientes, hay un libro de Martin Bowen, que está escrito en inglés, pero para los propios contemporáneos este proceso de comunicación de la información es lo más similar a la idea de contagio. Entonces, los propios contemporáneos dicen, claro, nosotros diríamos los sucesos acontecerían con o sin la aurora, pero lo que hacen, la experiencia del periodismo es acelerar el proceso, radicalizar el proceso en un sentido de contagio. Los propios contemporáneos, para ellos no es irrelevante la experiencia de la prensa. Y marca un antes y un después en dos sentidos. Esta idea de contagio, de que la comunicación y la información se amplifica y llega hasta lugares insospechados, porque hay más, y tiende a homogeneizarlo, porque a diferencia del manuscrito, que tiene una capacidad técnica de circulación muy restrictiva, se expande, pero también marca un antes y un después en el sentido de la experiencia de lo que significa hacer política. A partir de ahí, no hay ningún gobierno que pueda prescindir de tener su propio medio de prensa para justificar por qué está gobernando. Como tú bien lo sabes, después de Rancagua se clausuran todos los periódicos y se impone el gobierno del rey. Pero ahora tiene la obligación de entrar en ese espacio nuevo que la revolución abre como una suerte de umbral, como un punto de no retorno. Con la publicación de Viva el Rey, Gaceta del Gobierno de Chile, que es con la misma imprenta y los mismos operarios de la Aurora de Chile, que era la que tenía el signo contrario. Pero claro, durante 3 siglos el ejercicio de la autoridad real no había necesitado de la no necesitaba. Lo que hace la revolución es que incluso intentando volver a foja cero, restablecer el gobierno real de manera absoluta, lo que ha cambiado es que ya no puedes prescindir de ese espacio de legitimidad del poder. Esa es una innovación notable. Eso es muy interesante. La tecnología como un espacio de legitimación del poder, claro. Es una manera de decir también al mundo manuscrito que pasa a la oposición, en el caso de Viva el Rey, miren, nosotros aquí tenemos el peso, digamos, de la tecnología porque somos el Estado, me da la impresión de eso. Le quería preguntar, profesor Cid, Camilo Enríquez nunca estuvo solo, tuvo rivales que son poco conocidos. Pareciera que Camilo Enríquez escribía solo, pero tuvo rivales bastante enconados. Uno de ellos yo lo definiría como un adversario amigo, que es José Antonio Irizarry, y otro que es definitivamente un enemigo, que es el sacerdote Tadeo Silva. ¿Qué sabemos de ellos? ¿Qué podríamos decir de ellos y de la relación que establecen con Camilo Enríquez? Son personajes fascinantes dentro, claro, como tú bien dices, Camilo Enríquez no escribe solo, y a medida que tú lo encuentras, la prensa tiene polémica. Entonces, uno de los grandes problemas es asumir esta idea de Camilo Enríquez como un monólogo, una voz monocorde que se apodera de todo. Entonces, no, la idea es que existen tensiones, existen divergencias en la forma de comprender la información. Y claro, porque Camilo Enríquez tiene cierta sintonía, cierta afinidad con el régimen de Carrera, y Irizarry en un inicio sí, después derechamente no. Después cambia. Y hay una notable polémica dentro de las páginas del mismo periódico. Por ejemplo, estoy pensando en el Semanario Republicano.
Que perdón, ahí yo creo que hay, disculpe un paréntesis breve, nomás que esa yo creo que es la gran diferencia entre la Aurora y el Semanario Republicano, que la Aurora no tiene las polémicas tan marcadas, hay que mirar muy entre líneas para ver quién está escribiendo. Sin embargo, lo que probablemente usted me va a contestar ahora, el Semanario Republicano es evidente la polémica. Y tiene una, es clara, tiene una vocación polémica. Claro, la Aurora y el Monitor tienen una dimensión noticiosa, de ir narrando la contingencia y un espacio más bien doctrinario. El semanario es una especie de caldera de laboratorio de pensar y reflexionar hacia dónde se dirige la revolución. Y que comienza a desplegar una, no diría fuerte, pero sistemática campaña crítica por el derrotero que va adquiriendo la revolución. Muchos de esos errores se le adjudican al régimen de Carrera, este afán por mandar que se parece más bien al de los sultanes turcos. Eso no tiene nada que ver con el republicanismo. Entonces, hay un buen diálogo entre amigos, con ciertas diferencias, pero ambos son pares, son colegas, que disienten, pero son colegas, porque aspiran al mismo horizonte de sentido, respecto a si existe en Chile o no las virtudes y las condiciones de posibilidad para pensar en un orden republicano. Es como el primer diagnóstico crítico, autocrítico, el primer balance de la revolución. Es interesante porque la Aurora es el sol emergiendo desde las tinieblas. Es pura esperanza, es pura ilusión. Es puro futuro. Es puro futuro. Pero a medida que la revolución comienza a echar a andar, parece que las cosas no son tan... No, el presente, o sea, digo... También hay una evolución desde el punto de vista del periodismo, digamos, yo creo que se pone mucho más periodístico en el sentido de que están mucho más, y están mucho más preocupados del presente, o sea, o del ayer, digamos. Lo que pasó ayer es importante para el semanario republicano, lo que pasó ayer, el día de ayer, digo, no en el pasado remoto. Pero que es una prensa que tiene vocación de reflexionar críticamente sobre no es pura propaganda descarnada. Exactamente, sí. Entonces, eso es una buena instancia. Y ya después, 1822, Tadeo Silva y eso ya es derechamente una polémica abierta, pero que a propósito de una coyuntura fantástica. En noviembre del 22 hay un terremoto en Valparaíso, afecta a Santiago. O'Higgins queda un poco mal herido. Algunos lo leen como una suerte de castigo divino por el autoritarismo de O'Higgins. Otros, como el cura Tadeo Silva, también un cura de la revolución, los curas están presentes en todo este espacio, dicen, no, en realidad el terremoto es una señal de castigo divino, producto de la creciente irreligiosidad de los mandatarios y de nuestra creciente tolerancia hacia otros cultos, particularmente con los protestantes. O'Higgins tiene una cierta afinidad con los mundos protestantes, permite el entierro de disidentes. Entonces Dios responde con castigos. Pero ahí aparece, y eso es una polémica pública, no es algo que se le haya ocurrido a Tadeo Silva decirlo en un confesionario, en un sermón. Claro, y toman la palestra los que habían sido los paladines de la prensa durante la primera época, que es Bernardo Everett Pintado, un santafesino, otro miembro de esta idea más bien americanista, y Camilo Enríquez, que van a decir que no tiene que ver, que son sucesos naturales, que están totalmente desconectados pero que en cierto sentido lo que hace Tadeo Silva es mal utilizar la religión para amedrentar a las personas. Y ahí se provoca entre dos católicos, viendo cuál es el lugar legítimo de la religión en un espacio público que ya es abiertamente, o va a ser abiertamente republicano. Para Camilo Enríquez, la idea de la religión debe ser tolerante, debe mantener cierta distancia con el orden de gobierno, y en cambio Tadeo Silva acusa a todas estas ideas de filorevolucionarias y los tilda de apóstoles del diablo. A mí siempre me ha llamado la atención la respuesta que le da Enríquez en la polémica, porque echa mano de ciencia, es ciencia incorrecta para explicar los terremotos. Hace una explicación que era la ciencia de la época, que no es la que existe hoy día. Y algo que fascinaría a Salfate, diría que además se pueden predecir porque tienen cierta recurrencia. Sí. Es como se junta mucho calor, mucho magma que necesita salir, y eso además es previsible. Pero me llama la atención, claro, se sale de la teología, entra en la conversación pública racional, científica. Eso me parece súper interesante.
¿Qué pasa con la trayectoria de Camilo Enríquez después de 1814? Él es un hombre de carrera, después esto fracasa el experimento carrerista, se van todos exiliados, digamos, Carrera se pelea con O'Higgins, va a Buenos Aires. ¿Cuál es su trayectoria después de esta primera etapa? Camilo Enríquez es un personaje fascinante porque como todas las personas que les toca estar en un escenario incierto de revolución, son cualquier cosa menos de una sola línea. Ya a fines de 1814, cuando entre 1813 y 1814 ve que el asunto no va tan bien, comienza la primera frustración, esta primera desazón, esta idea de que nosotros queríamos hacer una república, pensábamos que teníamos las virtudes y las luces para hacerlo y parece que no las tenemos. Y por eso estamos perdiendo sistemáticamente la guerra, no solamente en Chile, sino en el resto de Hispanoamérica. Está la creciente conciencia de un colapso global de la revolución, que coincide también 1814-1815 con la reinstalación del absolutismo en España. Vuelve Fernando VII y vuelve más absolutista que nunca. Pero en toda Europa, además, es como el Congreso de Vierna. Parece que la revolución, ese futuro que aparecía como republicano, como liberal, ya no existe. No, en ese momento es un fracaso, digamos. O sea, solo quedamos estas pequeñas repúblicas católicas en pie que no tenemos por nadie. dónde, porque parece que hay choques de egos entre nuestros mandatarios, las virtudes que esperábamos que estuviesen no están, todo está mal. Además, Camilo Enríquez pierde a su hermano hace un poco en la misma batalla de Rancagua. Se le muere un hermano, le muere un hermano en la batalla de Rancagua. Entonces, Rancagua funciona, octubre de 1814, como una de esas, son casi en un plano biográfico, pierde un hermano ahí en las trincheras de Rancagua, y con que todo esto se fue a la porra. Entonces, él parte al exilio, y el exilio, para toda esa generación, va a ser una notable escuela desde el fracaso. Es como aprender a repensar la revolución desde la experiencia del fracaso. Entonces este entusiasmo, este voluntarismo republicano ya no es tanto, pasa por el filtro de la pedagogía del fracaso, en el cual tú tienes que hacer autocrítica. Es decir, ¿por qué no nos funcionó? ¿Por qué no nos funcionó? Exactamente. Entonces, impresionante lo que pasa después de los años 70 y 80 acá con los exiliados. Exactamente lo mismo. Entonces, claro, en algunos casos, Antonio José Irizarry, que en 1812 en el semanario dice no hay más que decir república para decir felicidad, de vuelta del exilio dice, ¿saben qué? Son mucho más libres los suecos con una monarquía, los ingleses con una monarquía, que nuestras pequeñas republiquetas con Artigas. Entonces, Bernardo de Monteagudo, que es un argentino también, todos tienen esta idea de volverse el fracaso y el exilio como que atempere ese entusiasmo, y ahí Camilo Enríquez, que no pierde su prestigio. Las personas en el Río de la Plata, no Argentina, todavía no existe Argentina, se dan cuenta que están en presencia, claro, de un intelectual que ha logrado forjarse una reputación a nivel continental y le ofrecen el cargo para hacerse, para redactar y tomar la redacción de un medio de prensa importante. A mí me llama la atención dos cuestiones de la experiencia de Camilo Enríquez en el exilio, además de esta idea de someter a escrutinio crítico la propia trayectoria de la revolución. Su labor como traductor de un texto que es como descolocante, que es El bosquejo de la democracia, de Robert Bisset, que es un panfleto antidemocrático. Wow. Y dice, y lo traduce, y en el prólogo de esa traducción, de 1816, dice, mira, si los legisladores del Río de la Plata lo leyesen, entenderían mucho mejor o se cuidarían de sus deliberaciones con este suerte de entusiasmo democrático. Entonces, eso es súper interesante y que no está muy en sintonía con esta idea de Camilo como el paladín de la democracia, de la libertad. Él tiene sus momentos de frustración, sus momentos de desencanto y deviene ya también en dramaturgo con este par de obras de teatro de dudosa factura como algunos lo... pero claro, está obsesionado también con la ciencia, con las matemáticas, siempre mantiene esa curiosidad intelectual, pero claro, carrera. Sí, como me da la impresión de que amplía, o siempre tuvo ampliado, pero ahora puede expresar un crecimiento de sus campos de interés, digamos, de decir que
que también, siempre dentro del espacio público, pero que hay mucho más en el espacio público que política. En ese sentido, yo creo que también se va a engarchar, aunque no directamente, con una etapa del periodismo chileno que va a venir después, en los 30, en los 40, que es este periodismo educativo, es un periodismo que le enseña a la burocracia cómo ser Estado. Pero sí, muy interesante eso. Y en cierto sentido es lo que hace cuando ya O'Higgins lo invita, cuando ya ha desaparecido Carrera del Horizonte, como amenaza, y dice, bueno, Camilo Enríquez sí le debemos, y parece que está como venido a menos en el exilio, lo reincorpora, y el Mercurio de Chile, que es esta nueva experiencia, nueva apuesta, ensayo periodístico del 22 y del 23, 1822-1823. El Mercurio de Chile fue un periódico que también estuvo a cargo de Camilo Enríquez, publicado a partir de 1822, cuando ya la guerra había terminado, durante el gobierno de Bernardo O'Higgins. Se puede decir que fue un periódico de tipo científico, pues había artículos que explicaban, por ejemplo, cómo funcionaba en otros países el sistema financiero. Se hace cargo de esa ampliación de la esfera pública. Esto es que el periodismo ya no es solamente político, sino también discute sobre temas de literatura, economía, de ciencia, de economía. Sí. La idea de la economía política y la idea de esto, Vasco Castillo, un colega de la Universidad Diego Portales, lo ha explicado muy bien, esta idea de que si queremos preservar la república, deberíamos poner en suspenso nuestra vocación jacobinista de primera hora y transitar hacia un régimen representativo, con una notable separación de poderes y un régimen más bien de tipo constitucional, que prescinda del autoritarismo y del personalismo de primera hora. Pero eso también el Mercurio Chilena muestra ese aprendizaje de la revolución, esos 10 años que transcurren entre 1812 y 1822, no significa que Camilo sea el mismo. Esta idea de que consistentemente eso es muy importante. Ha pasado mucha agua, mucha revolución, mucha sangre, mucho fracaso, mucha tinta bajo el puente. Usted mismo le ha escuchado decir que no hay un solo Camilo Enríquez, que incluso se puede rastrear muchas identidades de Camilo Enríquez, incluso antes de la Aurora de Chile, después de la Aurora de Chile, en el exilio, en el Mercurio de Chile. Es un personaje polimórfico que adopta muchas formas. Pero, y con esto vamos terminando, que tiene que ver con la herencia de él, pero pese a esas muchas formas, ¿qué cree usted que es lo que identifica desde nuestra mirada en el presente a Camilo Enríquez? Si hubiera que obligarnos, digamos, a encasillarlo, un poco un ejercicio un poco forzado, pero tratemos de hacerlo, de encasillarlo en un concepto o en dos conceptos. Sí, mira, diría dos cosas respecto a por qué es importante la figura de Camilo Enríquez en este ámbito de historia del periodismo. Porque a través de su figura uno puede al menos demostrar dos cuestiones propias del periodismo decimonónico. Esta vocación de pedagogía cívica, una misión y una tarea autoimpuesta que tienen los publicistas en un horizonte republicano. El horizonte republicano es difícil, va a decir Camilo Enríquez, porque supone cierta masificación de la ilustración y del conocimiento en un cuerpo cada vez más creciente de ciudadanos. Cuando esa ilustración y ese cuerpo de conocimientos, virtudes les va a decir él, estén lo suficientemente socializados y extendidos, ahí recién y solo ahí la República va a poder aspirar a cumplir todas sus promesas y todas las expectativas ancladas en ella. Por lo tanto, hay una idea de formación pedagógica de la ciudadanía. Y lo segundo, que hay un intento de reflexionar sobre la polis, sobre la política, pero en un sentido denso del término, no en un sentido partisano. Bueno, hay un sentido partisano en una coyuntura muy específica, donde es imposible no ser partisano, la guerra. Pero más allá de eso, hay una reflexión por reflexionar en torno a la validez y aplicabilidad de ciertos valores permanentes en la modernidad política. La soberanía, los derechos, la libertad, la tolerancia, el lugar de la Constitución, de la representación, pensar en categorías políticas más que en ciertas coyunturas y controversias. No es un periodismo partisano en ese sentido. Por supuesto, el siglo XIX va a tener buenas formas de periodismo de trinchera, partisano, pero Camilo Enríquez hay una vocación que es propia de esta primera generación de pensar la política desde estas categorías que acercan un nuevo lenguaje y un nuevo imaginario en un experimento que va a ser la República. La República, a veces nos cuesta pensar en eso, es un experimento. Es un experimento
Y los latinoamericanos quedamos solos en este experimento. Es una incertidumbre mientras está siendo generada. Entonces, hay que volver a reconstruir un nuevo lenguaje para estas nuevas repúblicas, reemplazando una serie de imaginarios y valores que durante 3 siglos habían demostrado su eficacia. Entonces hay que sembrar conceptos, ideas nuevas de manera sistemática a lo largo del tiempo. Esas es como las 2 tareas que va a tener Camilo Enríquez, y por eso tiene su lugar bien ganado en este espacio de la historia de la prensa en Chile y en Hispanoamérica. Profesor Cid, muchas gracias por habernos acompañado en Museo de la Prensa Podcast. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias por la invitación, Alfredo. Las palabras escritas en la prensa no se las lleva el viento. Se archivan, se reinterpretan, nos siguen hablando. Gracias por escuchar Museo de Prensa UDP, el podcast donde buscamos traer el pasado del periodismo al presente. Muchas gracias a Gabriel Cid y a ustedes los oyentes por acompañarnos en esta ocasión. Esta fue una producción hecha por María Josefina Díaz y Javier Guerra. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y X, como Museo de Prensa UDP. Nos vemos en el próximo capítulo.